En este video vamos a hablar del modelo de evaluación de empresas por descuento de flujos de fondos. Nos vamos a centrar en un modelo en particular, que es el caso más simple para analizar, para entender la lógica de este tipo de modelos, que en realidad hay varios modelos que aplican la misma lógica de descuento de flujo de fondos, pero nosotros nos vamos a centrar en el de descuento de dividendos, que es la manera más simple para ingresar conceptualmente a este tema. Aquí recuerden que estamos hablando de evaluación absoluta de acciones, en el sentido de que a lo que vamos a llegar no es a un valor que surge de una comparación, como en el caso de los comparables, sino que aquí vamos a llegar a un valor intrínseco, como decíamos en su momento, que es el objetivo del proceso de evaluación de acciones, que va a ser absoluto, en el sentido de que vamos a buscar un valor actual neto, de esto se trata, de una corriente futura de dividendos, que es lo que vamos a estar esperando de una inversión en acciones. Este es el planteo general, que es básicamente un planteo de valor actual neto, donde D, en este caso, el valor actual neto de la corriente futura de dividendos que se espera, es igual a la expresión habitual de una fórmula de BAM, donde tenemos en el numerador los dividendos futuros. En este sentido hay que decir que si bien uno lo plantea en estos términos simples, donde uno pone en el numerador solamente de 1, de 2, de 3 hasta de n, en su caso, ciertamente estimar los dividendos a futuro que se van a recibir de una acción es un trabajo complejo que, digamos, implica desde el punto de vista del analista que está realizando ese trabajo, bueno, tratar de proyectar lo que son los futuros estados de resultados, futuras ganancias implica también proyectar ventas, costos, mercados, bueno, todo lo que tiene que ver con el giro de negocio de una empresa, con lo cual nosotros lo ponemos en un número simple, pero claramente supone un trabajo complejo detrás de la estimación de la corriente futura de dividendos. No imposible, pero complejo, porque además hay que decir que habitualmente las compañías buscan dar cierta certidumbre acerca de la proporción de las ganancias que van a pagar en el futuro. Lo que es habitual es que las compañías traten de establecer lo que se llama un ratio de distribución de dividendos que relaciona lo que se paga en concepto de dividendos con las ganancias totales de la compañía en un año por acción. Ahora, hay que tener en cuenta que puede ser que estemos ante una empresa que no paga dividendos en alguna etapa. En ese caso estaremos, por ejemplo, proyectando que en el año 1, en el año 2, en el año 3, por ahí la empresa no paga dividendos, pero sí lo va a hacer en el futuro. Esto es habitual en empresas en procesos de gran crecimiento que necesitan reinvertir las utilidades, entonces no distribuyen ese dinero entre los accionistas. Un ejemplo claro de esta etapa es Amazon. Amazon no está pagando dividendos porque es una empresa que está en una etapa de crecimiento explosivo a nivel global. Entonces, esto ha pasado, les diría, en la mayoría de los casos con las empresas tecnológicas. Es más, incluso hay que tener en cuenta la posibilidad de que una empresa pierda dinero en la etapa de crecimiento, el caso de Tesla, y bueno, uno podría plantear, pero no se puede, digamos, calcular un valor actual neto de una corriente futura de dividendos porque la empresa pierde dinero. Bueno, la idea es que no se puede proyectar que una empresa pierda plata de manera sostenida en el tiempo. La idea es que uno crece en una etapa, puede perder dinero en una primera etapa de ese proceso de crecimiento, puede ganar y no distribuir dividendos, pero en el futuro, en algún momento, dentro de lo que es el funcionamiento habitual de una compañía, la empresa debería comenzar a ganar dinero y a pagar dividendos. Obviamente en esos casos las proyecciones son más dificultosas, más inciertas, más sujetas a la creatividad del analista, pero un modelo de este tipo no tiene restricciones en términos de empresas que no distribuyen dividendos o empresas que pierden dinero. Ahora, planteado esto simplemente con respecto a los dividendos, realmente es interesante analizar cómo se determina la tasa de descuento, porque tenemos un numerador determinado por los dividendos y abajo tenemos 1 más K sub B, siendo K sub B la tasa de descuento que vamos a aplicar a este procedimiento de evaluación. Fíjense que lo que plantea la teoría es que en términos generales K sub B es el rendimiento requerido por los accionistas. Esto es, cuánto quieren ganar los accionistas invirtiendo en acciones de esa compañía. Y esto, la teoría financiera lo plantea de una manera conceptualmente bastante simple. Los accionistas van a querer ganar más dinero en las empresas más riesgosas y van a querer ganar o van a aceptar ganar menos dinero en las empresas menos riesgosas. Este es un primer punto de partida. Y un segundo aspecto para considerar como punto de partida del análisis de qué rendimiento van a requerir los accionistas por invertir en acciones de una compañía es que naturalmente los accionistas van a querer ganar más dinero invirtiendo en acciones de una empresa que, por ejemplo, invirtiendo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es lo que se considera una inversión libre de riesgo.
Esto creo que lo entendemos conceptualmente fácil. Es decir, si yo hoy con bonos de Estados Unidos puedo ganar 1,5% anual en dólares, invirtiendo en acciones, que obviamente implica asumir el riesgo empresario, porque me voy a transformar en socio de esa compañía, lo que va a ser racional desde el punto de vista de la relación entre riesgo y rendimiento, es que yo quiera ganar más de 1,5% invirtiendo en acciones. Entonces voy a tener un piso que va a ser el rendimiento digamos, determinado por lo que es la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es la inversión libre de riesgo, y a partir de allí, bueno, voy a tener un rendimiento que va a crecer en función del riesgo mayor que tenga la empresa cuyas acciones estoy valuando. Este es el punto central para pasar al siguiente paso, que nos va a llevar a entender cuál es el modelo que más se utiliza en la práctica. Hay muchos, pero básicamente ese rendimiento requerido por los accionistas, esa K sub B, se determina en el marco del modelo CAPM, que es el modelo de evaluación de activos de capital, que probablemente ustedes hayan visto en alguna otra materia. Y ahora, de todos modos, conceptualmente vamos a hacer algún abordaje de esas cuestiones. Pero este modelo, CAPM, lo que plantea básicamente es que la rentabilidad esperada del activo I, llamémosle acción I, pero en términos generales de un activo I, que llamamos genéricamente I, por supuesto, ¿no? Va a ser igual a ese piso que les decía yo, que es la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que en la fórmula aparece como R sub F, de risk free, tasa libre de riesgo, más, y acá hay que poner el foco, digamos, este es el plus que los accionistas van a requerir ganar por invertir en acciones de una compañía que tiene riesgo empresario, que tiene riesgo inclusive del ciclo de negocios, es decir, que ahí va a aparecer una necesidad racional de ganar más dinero que con un bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un término adicional que se calcula como beta por esa expresión que ustedes tienen al lado de la multiplicación, al lado derecho, que es la prima o premio por riesgo del mercado accionario. Punto número 1. ¿Qué es beta? Beta es la sensibilidad histórica del activo I, de la acción I, al comportamiento del mercado. Es decir, es una medida de riesgo, que ahora vamos a ver cómo se estima. Beta, básicamente, lo que nos dice es que cuanto mayor sea ese coeficiente, mayor va a ser el riesgo. Fíjense que está multiplicando en ese término. Cuanto menor sea ese coeficiente, menor va a ser el riesgo. Con lo cual, cuanto mayor sea el coeficiente, más alta va a ser la rentabilidad esperada del activo por los accionistas. Cuanto más bajo sea, más baja va a ser la rentabilidad que van a aceptar los accionistas. Ejemplo, si el beta es 1,2, quiere decir que el último componente de la fórmula, esa prima o premio por riesgo del mercado accionario, que ahora vamos a ver de qué se trata, se va a amplificar, porque yo multiplico un número por otro número que es mayor a 1, ese término va a crecer. Si beta es menor a 1, ese término va a ser más bajo. Ahora, ese término está compuesto por beta por la prima o premio del riesgo del mercado accionario. ¿Qué es esta prima o premio por riesgo del mercado accionario? Es lo que históricamente han rendido las acciones por encima de los bonos. Es decir, aquí se toma este dato como un rendimiento histórico de cuánto se ha ganado con acciones por encima de la inversión en bonos. Hay distintas aproximaciones a este concepto de prima o premio por riesgo del mercado accionario. En Estados Unidos, que es el mercado donde habitualmente, por tener más historia y donde hay más datos, el cálculo histórico de esta prima o premio de riesgo del mercado accionario está en la zona del 5% aproximadamente. Hay distintas estimaciones, pero está cerca del 5% anual en dólares, lo que implica que eso es lo que un inversor va a poder ganar en promedio comprando acciones por encima de la rentabilidad que me dejan los bonos. A ver, tomemos ese 5% como ejemplo y avancemos en la estimación de esta fórmula que estamos viendo para la estimación de la tasa de descuento K sub B. Si yo multiplico, como decíamos anteriormente, un beta de 1,2 por 5%, que sería la prima o premio por riesgo del mercado accionario, eso me da 6%. Si yo le sumo ese 6% a la tasa libre de riesgo, que pongamos un número general, puede ser 2%, 6% más 2% me da 8%. Esa sería la tasa de descuento K sub B para una acción o un activo que tiene un beta 1,2.
Ahora, ¿qué pasa si ese beta es 0,5? 0,5 por 5% es 2,5%, más el 2% de la tasa de riesgo es 4,5%. Como ustedes ven, esta manera de estimar la tasa de descuento K sub B cumple con la lógica de que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, tengo una fórmula que me permite estimar una tasa de descuento mayor para las acciones más riesgosas, menor para las acciones menos riesgosas, midiendo este riesgo a través del coeficiente beta, que es la sensibilidad histórica del activo de la acción I, una I genérica, al comportamiento del mercado. Fíjense que esta lógica surge de lo que plantea el modelo KPM, que les decía anteriormente, el modelo de evaluación de activos de capital, que lo que plantea y que a nosotros nos interesa es básicamente esto que ustedes tienen graficado en esta diapositiva, donde lo que se grafica es, tenemos en este eje el coeficiente beta, en este otro la rentabilidad esperada. A partir de esa fórmula que planteamos anteriormente, lo que plantea el modelo KPM es que todos los activos van a estar alineados por riesgo en un equilibrio de mercado que es lógico esperar que ocurra, sobre lo que se llama la línea del mercado de valores, la Security Market Line. Fíjense cómo funciona este concepto de línea del mercado de valores. Para un beta de 0, es decir, un activo sin riesgo, vamos a tener la tasa libre de riesgo, que acá expresamos como R sub F, 2% en el ejemplo. Para un activo sin riesgo, la tasa libre de riesgo. Y a partir de allí, cuando va creciendo el beta, va creciendo la rentabilidad esperada. ¿Ven? Es una línea dependiente positiva. ¿Qué pasa por un punto en particular? Que es el nivel 1, donde vamos a estar en la rentabilidad del mercado. En este caso, para un beta de 1, la rentabilidad del mercado sería 10%. Fíjense que esto, si lo planteamos en esta expresión, un beta de 1 nos daría justamente la suma entre la prima por riesgo del mercado accionario más la tasa libre de riesgo. Fíjense que si lo vemos acá, estaríamos en que la prima o premio por riesgo del mercado sería 8%, la diferencia entre el 10% y el 2%. Entonces, la rentabilidad promedio esperada del mercado, en este caso, es 10%. Y los activos, las distintas acciones que uno pueda intentar evaluar, de acuerdo a su riesgo medido por el beta, van a estar sobre esta línea. Una acción que tenga un beta de 0,5, que era uno de los que tomamos por ejemplo, estaría por acá. Beta 0,5 tendría un riesgo esperado en esta zona. Un beta de 1,2, que era el otro ejemplo que planteamos, un beta de 1,2 estaría aquí, con una rentabilidad esperada mayor. Ahora, ¿por qué es de esperar que en equilibrio los activos estén todos sobre esa recta? Lo vamos a explicar en términos conceptuales. Esto, por supuesto, puede, obtenerse a través de un análisis más formal, como está en el libro de Marcelo Elba, aunque les dejo en la bibliografía. Pero si tuviéramos un activo en esta zona, tendríamos un activo de un beta 1,2 con una rentabilidad esperada mayor. Con lo cual, los inversores venderían los activos que están sobre la línea cualquiera para comprar este activo que tiene una relación rentabilidad-riesgo mejor que el promedio. El promedio está sobre la línea del mercado de valores. Con lo cual, si todos los que advirtieran este tema venderían los activos que están sobre esta línea para comprar esto se equilibraría porque se producirían ventas y compras, eso se llaman situaciones de arbitraje, operaciones de arbitraje, que equilibrarían los rendimientos. Y el mismo análisis vale si un punto estuviera por debajo de esta línea del mercado de valores. En ese caso, estaríamos en una situación donde ese activo tendría una rentabilidad esperada menor a la que se podría esperar por su nivel de riesgo, con lo cual ese activo sería vendido hasta ubicarse sobre la línea del mercado de valores. Esto es lo que plantea el modelo CAPM, en el sentido de que los activos, por la presencia, lo llama operaciones de arbitraje, es decir, inversores que venden un activo para comprar otro, tienden a ubicar los distintos activos sobre esta línea del mercado de valores. Ahora, ¿cómo estimamos el coeficiente beta? ¿De dónde sale ese número? Hay distintas
maneras de estimarlo, pero la más utilizada desde el punto de vista operativo para buscar este coeficiente e introducirlo en este tipo de modelos de evaluación es a través de una regresión simple entre los rendimientos del activo I, que yo estoy tratando de evaluar, el activo I, y los rendimientos del mercado accionario. Una regresión simple, como ustedes han visto seguramente en estadística. Fíjense que en este caso yo lo que tomaría serían los datos históricos de rendimientos del activo I, los datos históricos de los rendimientos del mercado, y correría una regresión simple, que me tiraría una nube de puntos como esta, y una recta de ajuste de la regresión como esta. Fíjense que este es un caso concreto. Es una regresión entre los rendimientos de la acción de Microsoft y los rendimientos del índice Standard & Poor's 500 de los Estados Unidos. Porque cuando hablo de los rendimientos del mercado, de lo que estoy hablando es de que los rendimientos del mercado se miden a través de los índices de mercado, que lo que buscan es representar el movimiento promedio de los activos que cotizan en ese mercado. Fíjense que el análisis de regresión lo que va a hacer es, estos son los puntos de los datos que yo estoy utilizando para hacer esta regresión, para correr esta regresión, y esta recta sería la recta de ajuste que quedaría expresada en esta forma. Si esta es la recta de ajuste, la pendiente de esta recta es el coeficiente beta, que es el que me indica cuánto varía en promedio el rendimiento de la acción y cuándo varía el rendimiento del mercado. Esta es la manera más habitual de estimar el coeficiente beta. Obviamente, y acá hago una aclaración, el coeficiente beta lo que me marca es, en promedio, cuánto se ha movido el rendimiento del activo I en relación a los movimientos del índice de mercado. Un beta de 1,2 me dice que en promedio yo puedo esperar que ese activo amplifique un 20% el rendimiento del mercado, porque lo multiplico por 1,2. Eso no quiere decir que en todos los periodos ese rendimiento vaya a ser 20% superior, o cuidado, 20% inferior también puede ser. Es decir, el coeficiente beta mide variabilidad, sensibilidad o volatilidad. Lo que me dice beta es en promedio cuánto puedo esperar que el activo varíe en su rendimiento en función de lo que varía el rendimiento de mercado. Pero cuidado, para los dos lados. Y haciendo foco en esto, no es que todos los periodos voy a tener esa relación entre el rendimiento del activo y el rendimiento del mercado. Ese coeficiente beta me mide la relación promedio entre las variaciones del activo I y el mercado. ¿De qué depende este coeficiente beta desde el punto de vista económico? Porque hasta aquí hemos hablado de cómo estimo la tasa de descuento K sub B. Lo hago a través de lo que me indica el modelo CAPM, que es el más utilizado. Hay otros, pero esta es una buena manera de conceptualmente entender cómo se estima una tasa de descuento K sub B. Ahora, ¿qué hay detrás del coeficiente beta? Bueno, detrás del coeficiente beta, con la intención de medir el riesgo de esa acción que estoy evaluando y de esa manera medir cuánto van a querer ganar los accionistas, es decir, ese rendimiento requerido por los accionistas. Bueno, detrás de ese coeficiente beta está la relación, como vimos recién, entre el rendimiento histórico del activo I y el rendimiento del índice de mercado. Ahora, hay detrás de ese análisis supuestos económicos que nos llevan a hablar de lo que se llama el modelo de mercado, en el sentido de que hay cuestiones económicas que hacen que el rendimiento de ese activo se mueva de esa manera en relación al índice de mercado. Hay dos supuestos básicamente que yo les planteo que es interesante tener conceptualmente en mente, es que lo que se está asumiendo en definitiva, desde el punto de vista económico, es que el índice de mercado refleja los movimientos en la actividad económica, y que el índice de mercado reproduce lo que pasa en la economía. Y al mismo tiempo, lo que, digamos, se está asumiendo es que el coeficiente beta está midiendo la sensibilidad de los resultados económicos de las empresas, de la empresa que estoy evaluando, con respecto a las variaciones de la economía. Por eso, beta mide la sensibilidad de los rendimientos del activo I con respecto al índice de mercado, porque eso se asume que es una medida de la variabilidad de los resultados de la compañía en el terreno económico que se observan también en los rendimientos
de la acción de esa compañía en el mercado accionario. Por eso se habla de modelo de mercado. Yo relaciono el mercado accionario con lo que pasa en la economía subyacente. Ahora, planteado eso, hay tres aspectos que la teoría identifica como determinantes de ese coeficiente beta desde el punto de vista económico. Un primer aspecto es el sector o los sectores de actividad en los que opera la empresa. En este sentido, beta va a ser más alto en empresas que operen en sectores más volátiles y va a ser más bajo en sectores que sean menos, digamos, volátiles con respecto al ciclo económico. Un ejemplo, industria automotriz e industria alimenticia. Claramente siempre hay que comer, con lo cual, más allá de los ciclos económicos, la industria alimenticia es un sector de actividad que tiene muy poca variabilidad con respecto al ciclo económico. Ahí estamos hablando de un beta reducido, un sector que tiene variaciones menores a la economía en su conjunto. En cambio, la industria automotriz, uno cambia el auto o compra un auto nuevo cuando la economía anda bien, y cuando la economía anda mal, se cae drásticamente la actividad de la industria automotriz, como está pasando en esta etapa. Ese es un sector típico que menciona la teoría financiera que amplifica los movimientos del ciclo económico. Entonces, beta va a ser mayor en empresas más sensibles a la actividad económica, va a ser menor en empresas menos sensibles. Los otros dos aspectos tienen que ver con lo que se llaman cuestiones de apalancamiento. Apalancamiento operativo, que es la relación entre costos fijos y costos totales. Una empresa con mayor apalancamiento operativo va a tener un beta más alto y viceversa. Y una empresa con mayor endeudamiento o apalancamiento financiero va a tener un beta más alto y viceversa. Tiene que ver, obviamente, con cuestiones de cómo estas empresas, con su relación entre costos fijos totales y entre costos fijos y costos totales y su nivel de endeudamiento, bueno, van a ver variar sus resultados de acuerdo a cómo varíen las ventas en función del ciclo económico. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en las páginas que les dejé en el campus del libro de evaluación de Aswad Damodaran, que es un indio muy conocido en el terreno de evaluación de empresas. Por otro lado, ¿cuáles son los determinantes de la prima o premio por riesgo de mercado? Esto lo pueden ver en la bibliografía que le dejé, de Marcelo Elbaum, pero básicamente hay tres aspectos. Esa prima o premio de riesgo de mercado va a ser mayor cuanto más variable sea la economía subyacente, es decir, va a ser mucho más alto ese premio o prima por riesgo de mercado en una economía como la Argentina, que es mucho más volátil que la economía estadounidense o la economía europea. Entonces, en esas economías, esa prima, en esos mercados, esa prima va a ser menor, mayor va a ser en Argentina. Ese componente de la fórmula de estimación de la tasa de descuento K sub B va a ser mayor cuanto mayor sea el riesgo político, por cuestiones lógicas, pues también eso va a implicar mayor variabilidad de la economía subyacente de alguna manera. Y por otro lado, también ese componente va a ser mayor o menor de acuerdo a la estructura del mercado de acciones. Cuanto más seguras, más grandes, más consolidadas sean las empresas que forman parte del índice del mercado accionario, ese premio por riesgo de mercado va a ser menor. Cuanto más pequeñas, digamos, más expuestas al ciclo económico, y cuanto menor sea el mercado accionario, bueno, mayor va a ser ese premio por riesgo de mercado. Por último, les dejo simplemente un comentario con respecto a lo que significa beta como medida de riesgo. Cuando uno habla de riesgo de la acción de una compañía, ese riesgo la teoría lo divide en dos grandes ramas. Por un lado, el riesgo asistemático o específico de la compañía, que sería, por ejemplo, en el caso de una empresa petrolera, ¿qué pasa si tiene un derrame que produce contaminación? Y eso implica, bueno, tener que indemnizar a muchos actores por daños ambientales. Ese es un riesgo específico de esa compañía que no afecta al resto del mercado y que no tiene que ver con el resto del mercado, ni siquiera con el resto del sector en el que opera. Es bien específico, bien propio de esa compañía que tuvo, digamos, ese problema de un derrame de petróleo en el ejemplo que estamos poniendo. El otro riesgo es el que se conoce como riesgo sistemático, que es el riesgo que afecta a todas las compañías en mayor o menor medida, pero a todas las compañías, y que tiene que ver con el marco en el que operan. En el caso de la Argentina sería, bueno, a todas las compañías las afecta la devaluación, la caída de ventas, los problemas de la pandemia, a todas las compañías las afecta de la misma manera.
Perdón, las afecta. Ahora, no de la misma manera. Digamos, la manera en que ese riesgo global afecta a una u otra compañía se mide por el beta. Una compañía que está afectada por ese riesgo sistemático de manera mayor que el promedio va a tener un beta mayor a 1. Una compañía que tiene menos afectación de lo que es el entorno general de negocios va a tener un beta menor que 1. Ahora, que a esto voy en esta última diapositiva. Fíjense entonces que hay un riesgo específico y un riesgo sistemático que afecta a todas las empresas de todos los sectores, en mayor o menor medida. Bueno, aquí lo que vimos, que es lo que plantea el modelo CAPM, es que lo que se recompensa, entre comillas, en el mercado es el riesgo sistemático, no el riesgo asistemático, porque puede eliminarse a través de la diversificación. Esto es, no invirtiendo en una sola acción de una compañía, sino diversificando, como es natural, entre distintas compañías. Se estima que cuando uno va aumentando la cantidad de acciones en las que invierte, se va reduciendo el riesgo a través de la reducción de ese riesgo sistemático o específico, y cuando uno llega a 20 acciones más o menos, que es un número grande, pero 20 acciones, ya el riesgo específico prácticamente desapareció por el concepto de diversificación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el modelo CAPM lo que plantea es que como el riesgo asistemático específico se elimina, se puede eliminar a través de la diversificación, uno no puede esperar tener un mayor rendimiento por mayor riesgo específico. Esto quiere decir que el mercado no recompensa el riesgo específico. Si uno armara una cartera de inversión con dos activos, uno tendría, por supuesto, riesgo sistemático, dado por los beta de los activos que componen esa cartera, pero además tendría mucho riesgo específico de esas dos acciones que yo incorporo en mi cartera. Como eso se entiende en la teoría financiera, que es una cartera ineficiente, porque uno está tomando un riesgo que podría quitarse de encima a través de la diversificación, ese riesgo no es recompensado en el mercado. Por eso no aparece en ningún lado en la fórmula de estimación del caso B que vimos, y lo único que aparece es ese componente vinculado con el riesgo sistemático, que es el beta por la prima o premio por riesgo de mercado. Como último comentario, la idea que les dejo es, ahí vimos que el K/V se estima como la suma de la tasa de riesgo más el beta por la prima o premio por riesgo de mercado. ¿Necesita eso algún ajuste cuando uno pasa a un mercado como el argentino, donde, por ejemplo, aparece el riesgo soberano o riesgo país? La respuesta es que sí, y ese ajuste se puede hacer de distintas maneras. Una manera de hacer ese ajuste es tomando una prima o premio por riesgo de mercado diferente, como ustedes van a ver en la bibliografía. Otra manera sería simplemente incorporar ese riesgo propio del mercado argentino, sumando un término más, que sería el riesgo soberano. Como les dije de un primer momento, este es un trabajo artesanal, el de la evaluación de acciones, depende mucho del criterio de los analistas, es un trabajo incierto y que finalmente termina entregándonos rangos donde uno más o menos identifica que debería estar el precio justo o el valor intrínseco de la acción, con lo cual, digamos, hay fundamentos para justificar una y otra manera de enfrentar esta cuestión de cómo utilizar este tipo de modelos de evaluación o este tipo de modelo de estimación de la tasa de descuento K/V en mercados emergentes o en desarrollo como la Argentina, que evidentemente necesitan un ajuste para este tipo de modelos, en función de lo que es su aplicación en mercados desarrollados como Estados Unidos o Europa principalmente. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que es la evaluación de acciones. Ustedes han visto a través de los dos videos los distintos modelos que se utilizan, evaluación por comparables y evaluación por descuento de flujo de fondo, además de haber hecho un rápido, digamos, una rápida presentación de los modelos estáticos y también del modelo de evaluación a través del uso de opciones, que como les dije, no los vemos porque no llegamos a ver opciones en este curso.